proyecto más sencillo de ejecutar, porque Proinversión ya había adjudicado algunos años atrás reservas frías y se tenía bastante información. Pero respecto al proyecto Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Suburbano, se necesitaba más información técnica y por eso se postergó. Tenía una serie de circulares para ir modificando las fechas. Hay información de Palacio de Gobierno que algunas coinciden, las modificaciones de las bases, con las reuniones que se sostuvieron en Palacio de Gobierno y en las cuales habría participado el señor Barata. Para que responda. Desconozco esas reuniones. En todo caso, nuestra labor era conversar con los agentes, con los inversionistas. Y yo le he entregado hoy día al señor presidente cartas en las cuales los agentes nos pedían, nos solicitaban postergar y prorrogar el plazo de cronograma de adjudicación. Me pide una interrupción el congresista Gino Costa. Congresista Costa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Sobre eso, me llama la atención porque las cartas que han circulado, no sé si las ha hecho circular usted, se refieren a un periodo anterior, es decir, se refieren a diciembre del 2013. Y dan cuenta de que en efecto, digamos, los postores necesitan más tiempo. Dicen mucho. Sería interesante si usted pudiera proporcionar a la comisión algunas indicaciones del pedido de los postores de ampliar los plazos, pero en el, digamos, en el periodo que el plazo no se amplía y lleva a su salida. En el momento de la decisión. Sí, si pudiera ser posible. Y segundo, sobre esto, yo no sé muy bien por qué nos presenta estas cartas, porque en realidad no quiero ser rudo, pero no dicen bien del trabajo que venía haciendo el comité, porque le reclaman a ustedes en realidad que, digamos, estando tan cerca para vencerse el plazo, cosas básicas como, por ejemplo, cuestiones técnicas fundamentales, dicen, ¿no?, que integrarán los proyectos de este concurso, como las trazas, los diámetros de los ductos, la forma de repago de la inversión, etcétera, todavía no estuvieran definidas. Yo no sé si me puede aclarar, creo que ya mencionó el tema, yo estaba un poquito distraído. Usted señaló que esto era atribuible a retrasos por parte de Wood Mackenzie y la otra empresa consultora. ¿Esto no había sido previsto en el cronograma? ¿Cómo puede ser que un asunto tan importante estuviera, digamos, en ese momento tan atrasado? Para que responda. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, este proyecto es muy complejo. Se requería que los consultores de Foster Wheeler sobrevolaran la zona donde se iban a instalar los ductos, definieran la traza, y eso tomaba tiempo. Inclusive evaluar los riesgos, porque esta zona era muy conflictiva. En esos momentos había mucha injerencia terrorista. Tal es así, en una de las cartas, TGP nos apercibe acerca de la incursión terrorista que habían tenido ellos justo en el trabajo que estaban haciendo la compresora Quepachaco. Justo es un tramo C que finalmente no se incorpora a este proyecto porque no se podía ni sobrevolar, ni siquiera se podía dimensionar y definir la traza. Eso tomó tiempo, para los consultores tomó entre 8 a 10 meses. Por eso que se va hasta más o menos marzo, abril del año 2014. Y en la medida que nosotros íbamos teniendo la información de los consultores, la íbamos poniendo a disposición de los agentes interesados en el data room. Pero en esas fechas no estaba todavía disponible la información. Congresista Marisol Espinosa, continúe. Sí, bueno, me sorprendió la respuesta, señor presidente, porque en 2013 el ministro del Interior era el señor Gino Costa, ¿no? Si habían incursiones terroristas en ese momento. Sería interesante poder comprobar la información, ¿no? Para que respondas. Sí, señor presidente. Miren, congresista, nosotros hemos sobrevolado la zona entre Malvinas
y Quepachato con helicópteros, pero con mucho riesgo. Y hemos podido ver cómo es que TGP no podía hacer mantenimiento al ducto de TGP, porque no se podía ingresar. Es más, ningún seguro cubría el riesgo de poder sobrevolar esa zona. Se habían dado en Quepachato, se habían incendiado helicópteros, habían incursiones terroristas. En ese contexto, donde no había mucha seguridad, es que nosotros estábamos desarrollando este proyecto. Y habían zonas que no podíamos sobrevolar. Muchas gracias. Con la circular número 3 se modifican las fechas nuevamente. Con la circular 4 vuelven a modificarse las fechas y se manifiesta algo curioso que se anunciará otra vez de circulares. ¿Qué es lo que motivaba constantemente el cambio de fechas? Porque después nuevamente, si miramos los circulares, en el circular 6 nuevamente hay modificaciones hasta que se realiza efectivamente ya la operación del gasoducto. ¿Qué motivaba el constante cambio de fechas para el concurso? Para toda la operación, ¿no? Para que Desde la responda. convocatoria hasta la fecha de... Gracias, señor presidente. Sí, definitivamente, por un lado era que nosotros no teníamos la información que nos proporcionaba el asesor de transacción y los consultores técnicos. Y por otro lado también había un trabajo que hacer con el Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo tenía ciertos objetivos de plazos. Entonces, cada plazo que nosotros poníamos, teníamos que irlo a sustentar al Consejo Directivo de Proinversión. Y después salían estas circulares, pero fue un trabajo bastante arduo, bastante dinámico, y por eso que salen varias modificaciones del cronograma. Continúe, congresista. El ex jefe de Proinversión, el señor Ramírez, nos dijo la semana pasada que el diseño y costos del proyecto se hicieron en función del informe Wood Mackenzie, que usted también ha ratificado el día de hoy. Sin embargo, el día 9 de mayo, cuando se absuelven las consultas, y exactamente la consulta número 12 sobre el diseño y la propuesta técnico-económica, se da como respuesta que el informe Wood Mackenzie, que ha costado 3,4 millones al Estado peruano, es solo referencial. ¿Podría decirnos por qué existe esa contradicción? Para que responda. Gracias, señor presidente. Lamentablemente, el 9 de mayo yo ya no estaba en el Comité de Proseguridad Energética. Yo renuncio el 7 de mayo. Desconozco esos detalles de esa respuesta que dio el Comité de Proinversión. Voy a leerle la respuesta. Dice, al tratarse de un concurso de proyectos integrales, la información que se encuentra en la sala de datos, o sea, en el data room que usted nos señaló, es referencial. El concesionario es responsable del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del proyecto entregado en concesión. Por lo tanto, deberá realizar los estudios necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de concesión. ¿Es correcto esta afirmación? Para que responda. Sí, definitivamente. Este proyecto de mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto surperuano se desarrolla bajo la modalidad de proyectos integrales. O sea, no es una obra pública donde el Estado peruano tiene que darle toda la ingeniería de detalle para que se ejecute la obra. Los proyectos integrales, el concesionario es responsable de desarrollar su ingeniería básica, ingeniería de detalle, la construcción, la operación y el mantenimiento. Toda la información que nosotros ponemos a disposición del Data Room es la mejor información disponible, ya sea técnica, económica o financiera. Pero son los concesionarios quienes asumen su propio riesgo, porque es un proyecto integral. Quiero ratificar esta información. En la circular número 5 del 19 de diciembre del 2013, usted señala el nombre del estudio y la versión preliminar del informe denominado Diseño Preliminar y Costo del Proyecto Seguridad Energética y Gasoducto del Sur. El nombre del consultor que desarrolló el estudio es Wood Mackenzie. Se suponía que con este estudio se deberían guiar todas las empresas que participaban en operación. ¿Es correcto? Para que responda.
Sí, esa misma experiencia la tuvimos con el nodo energético. Se pusieron todos los informes de Wood Mackenzie, que ya habían sido terminados, a disposición de los postores en el data room. Y en base a eso, como información referencial, los postores hicieron sus mejores propuestas. Continúe, congresista. Muchas gracias. Sin embargo, señor presidente, otra de las respuestas que señalan es sobre el contenido de la información que deberían dar las empresas, ¿no? Solamente hacía referencia a que tenían que tener la declaración jurada, vigencia de la información, aceptación de bases del concurso y contrato, el documento de garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta, y una memoria descriptiva de su propuesta técnica, del sistema de transporte, de descripción general de las instalaciones, descripción general y planos referenciales. La pregunta es que nos hacemos todos los peruanos, ¿cómo para un proyecto tan importante solamente solicitamos datos referenciales? ¿Es correcto solicitar esta información? Para que responda. Gracias, señor presidente. Hay ciertos procesos administrativos que son básicos en este tipo de concursos. Sin embargo, también hay un proceso de calificación de postores, entonces, y requisitos técnicos. Por ejemplo, en los requerimientos técnicos mínimos de calificación se pedía experiencia mínima de 5 años consecutivos o en los últimos 15 años la operación y mantenimiento del sistema de transporte de gas natural, mínimo 200 kilómetros de gasoducto de 30 pulgadas de diámetro o más, y mínimo 250 kilómetros de gasoducto de 22 pulgadas de diámetro o más, requisitos técnicos de calificación. Experiencia en el diseño y construcción de ductos. Demostrar experiencia en la construcción de gasoductos desde los estudios de ingeniería hasta la puesta en operación comercial de no menos de 250 kilómetros de longitud y 22 pulgadas de diámetro o más. También habían requisitos de capacidad financiera, patrimonio neto mínimo de $2.000 millones al cierre de los 3 últimos ejercicios auditados y un total de activos mínimos de $6.000 millones al cierre de los 3 últimos ejercicios económicos anuales. Y yo he resumido aquí los más relevantes, los más importantes. Hubiera un requisito de calificación para seleccionar a los postores que pasaban a hacer su propuesta técnica y económica. Continúe, congresista. Perfecto. El proyecto gasoducto contaba con las reservas probadas suficientes para ejecutar un sistema de transporte de 32 pulgadas de diámetro. Para que responda. Tal como lo he mencionado, se estructura el proyecto en base a las reservas probadas que existían y al incremento de reservas que se había dado entre el año 2011 y 2012. Y ese incremento de reserva era de 2.5 TCFs. Adicionalmente, había ya un sondeo del mercado de Wood Mackenzie respecto al lote 88, que había unas reservas posibles de 4 TCF. Entonces, con esas reservas es que se estructura el proyecto. Adicionalmente, posteriormente, el consorcio Camisea va a firmar un memorándum de entendimiento con Electroperú para el suministro de 400 millones de pies cúbicos para este proyecto durante un plazo de 10 años. O sea, no es que no habían reservas probadas, sí habían reservas probadas. Y es más, con la construcción adicional de esta infraestructura se iban a dinamizar las inversiones y reservas posibles se iban a convertir en reservas probadas también. Claro, usted señaló que habían reservas probadas 4 BTUs y que habían reservas probables. Se hizo el proyecto con estas dos consideraciones, reservas probadas y reservas probables. Sí, definitivamente, era lo que teníamos de información disponible en ese momento. Hay una cuestión, ¿cómo es posible, o sea, cómo, si usted ha señalado que no se tenía la información total,
pues, cómo es que un proyecto que estaba valorizado en 1.000 millones escala a 7.000 millones. ¿Con qué fundamento económico, con qué fundamento técnico supera y casi 7 veces el precio original? Para que responda. Gracias, señor presidente. Esta respuesta ya la di anteriormente, pero la voy a volver a repetir y sustentar. Realmente los estudios de donde se toma esa información, que el estudio de Kuntur tenía un monto de inversión, porque el estudio de Kuntur lo que da es un monto de inversión de 1.330 millones de dólares, era un estudio bastante preliminar. Cuando el Estado peruano, ellos. ¿Quién hizo el estudio? El Kuntur, la misma empresa. Ellos tenían sus ¿El cifras. estudio lo hizo Kuntur o Apoyo? No, Kuntur hizo su estudio. Cuando el Estado peruano quiere participar en este proyecto a través de Petroperú, nombra a unos consultores independientes para que valoricen si es que realmente eran 1.300 o 1.350 millones de dólares el monto de la inversión. Petroperú, a través de la CAF, contrata a la empresa Gulf, cuyo estudio concluye de que ese proyecto de Kuntur estaría valorizado básicamente en 4.800 a 5.300 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que esa información de donde salen los 1.300 era una información preliminar, pero cuando ya vemos a una empresa consultora, y señor presidente, yo quisiera dejarle la información de la empresa, el informe de la CAF, en resumen ejecutivo, con la empresa CURF, donde dice cuál es realmente el monto estimado de la inversión del proyecto Kuntur. Y adicionalmente, la CAF, Petroperú también contrata a KPMG, donde hay estudios que revelan que están por el orden de los 5.500 millones de dólares. Esto también, he tenido acceso a estos resúmenes ejecutivos, pero que dan una evidencia de que efectivamente no podemos comparar con información preliminar. El costo, inclusive posteriormente en el mismo Congreso, Kuntur va a decir de que el monto de inversión de su proyecto era de 5.300, 5.500 millones de dólares. Si nosotros comparamos ya posteriormente la información que hemos obtenido del consultor Foster Wheeler, el gasoducto sur peruano, que es un proyecto que involucra la seguridad energética, que involucra la redundancia al ducto actual de TGP, que involucra el ducto de 32 pulgadas en la zona de seguridad energética y un poliducto de 24 pulgadas más el gasoducto sur peruano, el monto total que da Foster Wheeler inicialmente con los informes preliminares era 4.050 millones de dólares con IGB, o sea, inclusive menor que el que estiman estas consultoras que costaba Kuntur. Y ya en el informe final tengo entendido que llega Foster Wheeler a un monto de 4.500 millones de dólares, que ese es el que incluye una compresora en la planta de Malvinas. Entonces tenemos que buscar las fuentes de información que sean comparables. ¿Por qué se separa el nodo energético con el tema del gasoducto? Para que responda. Disculpe, congresista, no escuché muy bien su pregunta. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué se separa el tema del nodo energético del sur del gasoducto? Gracias, señor presidente. Realmente nunca se conceptualizó como un proyecto separado, se ha conceptualizado como un proyecto integral de seguridad energética, porque así lo establece. La ley 29970 establece este proyecto como un proyecto integral de seguridad energética. Al nodo, en el caso del nodo energético, los fundamentos están en que iba a desconcentrar la generación de energía. Actualmente teníamos concentrado en el año 2013 3.600 megavatios entre Lurín y Lima. Y de acuerdo con el plan de balance de energías, necesitaban 1.000 megavatios
en la zona sur. Entonces, uno de los principios, uno de los conceptos principales es la desconcentración geográfica de la energía y mayor capacidad de producción de energía respecto a la demanda, y esto significaba reserva de generación. Pero es un proyecto integral, y en el caso de mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto sur peruano, era dar redundancia al sistema de transporte de TGP entre Malvinas y Chinguitirca y la interconexión con el sistema de transporte existente con ANTA y la costa sur del país. Pero siempre nosotros, cuando interpretamos la ley 29970, lo conceptualizamos como un proyecto integral de seguridad energética. No se podía dar uno separado del otro. Presidente, quizás pudiera adicionar algo. Lo que se cambió fue la estrategia en el cuanto a quién se adjudicaba primero, ¿no? El no energético tenía más información porque Proinversión ya había ejecutado varios proyectos de reserva fría y se hizo en un corto plazo. Casi todo el 2013 nos dedicamos a trabajar en el no energético y se adjudicó el 30 de noviembre del 2013. Mientras nos dedicamos a trabajar en el no energético y se adjudicó el 30 de noviembre del 2013. Mientras Foster Wheeler y Wood Mackenzie estaban desarrollando todos los estudios e informes técnicos para el gasoducto sur peruano. Una interrupción, congresista Karina Beteta. Gracias, congresista Marisol. Gracias, presidente. Sí, sería importante entonces que nos pueda señalar si esa modificatoria o la modificación del contrato, ¿no?, la que insistía el ex ministro Mayorga, entonces fue la que generó que podría haber cambiado la base inicial de más de 1.200 millones, que era un monto inicial del gasoducto, el costo que iba a ser, para luego posteriormente ser ahora más de 7.400 millones que cueste, y eso justifica el haber considerado el incluir el poliducto u otro más, justifica que se haya elevado grandemente este presupuesto, o qué nos podría decir al respecto. Para que responda. Gracias, señor presidente. Lo que mencioné anteriormente es que el monto de la inversión del gasoducto sur peruano es, de acuerdo con los informes de Foster Wheeler, son 4.500 millones de dólares. En el costo del servicio se han incorporado por los plazos tan cortos riesgos que han hecho que realmente se llegue a un costo de servicio sumamente elevado, ¿no? En este caso 7.300 millones de dólares. Actualmente, si se convoca nuevamente el concurso del proyecto integral Mejoras a la Seguridad Energética Gasoducto Sur Peruano, muchos de esos riesgos ya están acotados, ya no existen esos riesgos. No existe el riesgo de que si hay o no gas, ya las demandas, las reservas están ya, inclusive CNPC ya declaró, y el ministro de Energía y Minas ha declarado que hay 4 TCF en el lote 58 de reservas probadas y ya se van a declarar comercialmente en marzo de este año. Ya no hay ese riesgo. Ya tampoco hay el riesgo de la demanda, porque ya las centrales de no energético ya entraron en operación comercial. Ya está anclado ahí automáticamente el 70% de la demanda del gasoducto sur peruano. Y adicionalmente, como ya he mencionado aquí, de los consumidores iniciales hay una demanda de 850 millones de pies cúbicos. Realmente eso acota los riesgos tanto en el suministro de gas como en la demanda. Y eso impacta también en el costo del servicio. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Ya casi para finalizar. Bueno, usted ya no estaba en la parte final cuando se entrega la concesión. Habían 2 postores. Por información pública se conoce que el postor eliminado tenía una oferta menor. ¿Se podía o es conveniente para el Estado, en todo caso, un solo postor, participar con un solo postor? Para que responda. Gracias, señor presidente. Definitivamente nunca es conveniente para el Estado un solo postor. ¿Por qué? Porque sencillamente un solo postor significa mayor costo del servicio y pierde el país. ¿Cree usted que se debió, bueno, definitivamente, aparte del mayor costo de servicio, el tema de la competencia ayuda con el tema de precios, ¿no?, para que el Estado pueda beneficiarse de un precio con que un postor ofrezca un mejor precio para el Estado peruano?
pero además de eso, ¿cree usted que se debió dar un plazo razonable para que el segundo postor subsane el problema, considerando que usted elaboró las bases y no estaba este tema incluido en las bases? Para que responda. En el momento de la decisión, creo que lo analizó, supongo, Proinversión con sus asesores legales, pero el haber dado un plazo razonable de unos 15 o 20 días más iba a propiciar la mayor competencia. Iban a haber 3 postores, 4 postores, y eso hubiera redundado en un menor costo del servicio. Gracias, congresista. Congresista Castro, para finalizar, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, señor de Carniqué. Hay varias cosas aquí que es necesario no solo aclararlas, sino de que también meritúa una sincera confesión. Yo quiero ir a lo siguiente. ¿Le parece extraño que usted nos ha hablado aquí que hay 45 empresas en la base de datos con referencias internacionales? ¿No le parece extraño que esas 45, que según sus propias palabras tienen un prestigio internacional, ganado, etcétera, etcétera, se reduzcan a 9? Después de esas 9 se vuelvan a reducir a 2 y después a 1. ¿Qué opinión tiene sobre el respecto y por qué cree que se da eso? Gracias, señor presidente. Realmente ese proceso fue conducido internamente por Proinversión, pero los requisitos que se pedían eran empresas que hubieran desarrollado proyectos de igual magnitud o mayores que estos proyectos. Entonces, no todas las 45 empresas habían desarrollado en el mundo proyectos de igual o mayor magnitud que el gasoducto sur peruano. Solamente las que calificaron eran 2. Era la empresa ILF de Alemania y la empresa Wood Mackenzie con Foster Wheeler, Wood Mackenzie que es del Reino Unido. Continúe, congresista. Eso es lo extraño. Parece de que se trata de ir eliminando en el camino, porque esto no es el único caso. Esto ya es una situación como se ha venido operando en el sistema y hasta la fecha. Desde las provincias, en las regiones también es lo mismo. Se van eliminando, son licitaciones o en este caso concesiones o lo que fuere, pero ya de manera direccionada prácticamente. Ir eliminando en el camino porque son cuestiones de ajustes, porque es bastante difícil que encuentres pues, determinadas cosas que, bueno, que la población en todo caso, que el pueblo, y es necesario también que la comisión tome en cuenta esto, cómo se van direccionando las cosas. En segundo lugar, por lo menos a nosotros nos queda una clara sospecha de que es ir eliminando, algo conocemos al respecto, y nos demuestra la forma como se ha venido operando de manera permanente. Ahora, usted nos hablaba del caso de Puntur, ¿cierto? Aproximadamente estamos hablando de 1.300 millones de dólares. La Gulf, por trabajar casi lo mismo, o más o menos dentro de ese escenario, hablaba de 4.800 millones de dólares. ¿Usted a qué cree esa inmensa diferencia? Para que responda. Gracias, señor presidente. Realmente la diferencia era en base al nivel de detalle de los estudios que se habían hecho. Hay nivel de detalle clase 4, clase 3, clase 2. Entonces, cuando la Gulf empieza a hacer como una auditoría de los estudios que tenía Puntur, determinan que tenía un nivel de ingeniería clase 4. No era ni siquiera un prefit. Entonces, ya cuando pone los niveles de exigencia de los niveles de clase 3, clase 2, es que le da a la Gulf esos montos entre 4.800 y 5.300 millones de dólares, que están en el informe que les he dejado al señor presidente. Correcto. Por eso es que va la pregunta en el sentido siguiente. Dentro de una propuesta se está multiplicando prácticamente por 4 a 5 veces. 1.300, 4 por 2, 5.200 millones más o menos. Y eso ya no estamos hablando de estudios preliminares. Estamos hablando de que se está entregando algo sin tener razón. Porque vayamos a un ejemplo clásico. Yo tengo a nivel de idea, no estamos hablando ni siquiera de los estudios preliminares, a nivel de detalle, ingeniería, etc. Estamos hablando en términos gruesos. Alguien que piensa, voy a construir una casa en $100.000.
tengo los $100.000 para construirla, pero esa casa no me va a salir costando $400.000, porque es increíble, porque lo primero que tengo que pensar yo es que hasta dónde me va a alcanzar el dinero, cómo lo va a financiar, ¿no es cierto? Y ese es el tema que más o menos estamos viendo acá. Yo quisiera una opinión, usted técnicamente, porque no me sustenta a mí, no me sustenta el hecho que sea un trabajo preliminar. Aquí hay una deficiencia, en todo caso no debió de ejecutarse, no debió de hacerse. Y esa es la falencia que tiene en este momento el Estado en todo caso, porque está haciendo cosas sin tener la mínima idea, se mete a hacer una cosa que está muy lejos de su alcance. Porque al respecto, alguna opinión al respecto, pero técnicamente sustentada, porque se supone que usted nos ha indicado de que es especialista en hidrocarburos. Y en todo caso, tampoco los hidrocarburos no significan una suerte, una lotería. Tiene sus estudios, sus trabajos claramente sustentados en términos de reservas probadas, probables, inferidas, etcétera, etcétera. En todo caso, quiero que nos cuadre más o menos el tema de tal manera que nos permita a nosotros sacar conclusiones hacia adelante, ¿no? Para que responda. Gracias, señor presidente. Realmente el proyecto Punto, recordemos que era una iniciativa privada. Era una concesión que se le otorgó a Punto porque ellos manifestaron su deseo de construir esa infraestructura y valorizaron y dieron esos montos preliminares. Cuando el Estado peruano quiere involucrarse en este proyecto es que con bastante cautela Petroperú, a través de la CAF, contrata a estas consultoras para ver si realmente ese era el monto de la inversión. ¿Ok? Tienen que entrar entonces empresas de ingeniería especializadas a verificar cuáles son los montos. Y los montos que se dan es entre 4.300 a 4.800 a 5.300 millones de dólares. Por eso es que Petroperú decide no participar en ese proyecto. ¿Ok? Pero tengamos presente, ahí no ha participado el Estado. El Estado entregó una concesión. Y finalmente esa concesión estuvo totalmente suspendida. Por eso es que a través de la ley 29970 ya se convoca un concurso público internacional. Es totalmente diferente. El proyecto Kuntur es una iniciativa privada de esa empresa y el proyecto de mejoras a la seguridad energética es un concurso público internacional, donde ahí sí hay mayor nivel de estudios y transparencia. Claro, pero definitivamente pues, termina hipotecándose el país, porque es una cifra muy alta la que se comienza a contraer en ese tipo de trabajo, ¿no? Ahora, yo quiero ir a lo siguiente. Usted, como especialista en hidrocarburos, ¿cree que eso fue rentable en su momento o era rentable? Para que responda. Gracias, señor presidente. La experiencia que hemos tenido con el Camisea 1 y cómo se estructuró el proyecto de Camisea 1, el que ha ganado ha sido el país. Cuando nosotros vemos y traemos a valor presente todos los beneficios que ha generado el Camisea 1, son de aproximadamente 41.000 millones de dólares para el país, en valores en los distintos segmentos de mercado, ya sea eléctrico, industrial, vehicular. Eso es lo que el país ha ganado durante los 10 años de Camisea, y son estudios que ha hecho inclusive Ocinermin y están sustentados técnicamente. Perdón, aún con con la venta al exterior, con el precio bajo que se tiene. Bueno, lo que gana el país básicamente es, en el caso del lote 88, es por la venta en el mercado interno. ¿Ok? El tema de las regalías son temas que varían de acuerdo con los distintos segmentos de mercado, pero contribuyen a algo. Lo que quiero decirle que el Camisea 1 le ha generado durante los 10 años un valor presente al país de 41.000 millones de dólares. ¿Cuánto se invirtió en ese proyecto? Básicamente, inicialmente 1.000 millones de dólares. O sea, sí hay un valor, había una rentabilidad. Yo les voy a dejar un estudio que ha hecho Ocinermin, donde se sustentan todos estos valores, ¿no? Y puede ver la realidad del valor que ha generado el Camisea 1. Entonces, sí, lo voy a dejar y se lo dejo como información, porque es bueno que tengamos las lecciones aprendidas del Camisea 1. Entonces, este nuevo proyecto, lo mínimo que va a generar es ese valor, y puede generar mucho más,
por eso es que creemos que es viable este proyecto, por la experiencia y las buenas prácticas que se han obtenido en el Camisea 1. Bueno, es indudable que por eso estamos acá haciendo la investigación y auscultando para que beneficie al país en general, ¿no? Y también si nosotros traemos todo lo que ha gastado el país en valor presente, también es indudable que es muchísimo más de lo que hoy estamos contablemente viéndolo, ¿no? Pero, bueno, aquí hay un tema adicional. Usted quería que nos precise, usted hablaba de 1.300 millones de dólares en el caso de Kuntur, y después de esto se hablaba de 7.300 millones correspondiente. 1.300 millones creo que más o menos, dentro de lo que le he entendido, es de 800 millones de pies cúbicos, algo así. Para que responda. Gracias, señor presidente. Bueno, el proyecto de Kuntur, yo realmente no puedo opinar, solamente la información que tengo disponible y los estudios de la GULF y de KPMG, donde valoran más o menos ese proyecto entre 4.800 a 5.500 millones de dólares. Respecto al proyecto del gasoducto sur peruano y mejoras a la seguridad energética, ahí están los informes preliminares y el informe final de Foster Wheeler, donde indica que el monto de la inversión era 4.500 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que yo sí puedo, digamos, precisar en base a la información que tenemos disponible ahí en preinversión. Perdón, eso es en todo caso de la información de Gulf para un determinado volumen, ¿no es cierto? Y después se ha hablado de 7.300 millones en relación a qué volúmenes o qué es lo que... Porque eso también usted lo ha hablado aquí. Claro. El monto de la inversión en el gasoducto sur peruano son 4.500 millones de dólares, pero si a ese monto de la inversión le adicionamos la operación del ducto durante los 30 años, el mantenimiento, eso ya se llama el costo del servicio total. Ese costo del servicio total es el monto que se ha obtenido en el adjudicado de 7.300 millones de dólares, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. El monto de la inversión es 4.500 millones de dólares y el costo del servicio, que incluye monto de la inversión, operación y mantenimiento durante todo el plazo de vigencia del contrato, eso sí da 7.300 millones de dólares. Para finalizar, es indudable que aquí todo esto obedece a un cálculo de reservas prácticamente. El fondo del tema es calcular las reservas. Bueno, en todo caso, con la explicación, ¿cómo ustedes han visto desde hasta el momento que lo veo, cómo viven el cálculo de reservas, por ejemplo, tanto de reservas probadas, probables, porque nos parece un poco raro? Continúe, por favor. ¿Cómo ve el cálculo de reservas este trabajo? Para que responda. Voy a volver a repetir el tema de cómo se estructuró el proyecto en base a las reservas. Ya lo he contestado a dos congresistas. Básicamente, no, sea breve nomás, queremos nomás saber de manera puntual su opinión, cómo ha visto esto, porque más allá de leerlo hoy día... La opinión es que sí había, entre 2011 y 2012, se había habido un incremento de reservas probadas de 2.5 TCF, que de alguna manera sustentaban 2.5 TCF. ¿Cuánto era antes? Ese es el incremental. Antes tenía, por ejemplo, el lote 8, 8.4 TCF y el lote 56, 2.3 TCF. En 2012 se incrementa el lote 88 de 8.4 a 10.3 y el lote 56 de 2.3 a 2.9. Ese incremento de reserva era de 2.5 TCF. Ese incremento de reservas probadas hacían que este proyecto, para su etapa inicial, sea viable y se empieza a trabajar y a estructurar el proyecto conversando con los que operan el lote de Camisea, con el consorcio Camisea, ¿ok? Para que pongan a disponibilidad del gasoducto sur peruano el suministro de gas natural. Para finalizar, ¿qué empresa es la que se encargó de hacer esto de cálculo de reservas? Las reservas son un libro de reservas de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
Es una información oficial. Ya, Y está por colocar en la página web. Señor presidente, ¿por qué es necesario saber esto? Porque en algunos casos, de repente no es justamente la forma como hacer rentable un proyecto, de ser probadas de reservas probables o inferidas, inclusive pasan al nivel siguiente. Eso mejora, pues, indudablemente la aparente rentabilidad del proyecto y con eso se hace viable. Y que ese es el clásico engaño que ha habido en el Perú. Por eso que necesitamos profesionales también bastante probos que levanten la bandera cuando hay que levantar la bandera roja. No roja porque sean de izquierda, sino la bandera para ponerle alto a las cosas. Y ese es uno de los graves problemas que atravesamos nosotros. Y por eso es que, señor presidente, no lo tome a mal. Hemos querido hacer ese interrogatorio en ese sentido porque es hora ya de cambiar estas cosas, porque solamente con una pequeña modificación de ese tipo hace absolutamente rentable un proyecto. Y como usted no tiene la posibilidad de ver abajo lo que está pasando, es lamentable lo que ha sucedido, ya ha sucedido varias veces sobre ese tema, pero con eso damos por concluida nuestra intervención y muchas gracias, señor. Gracias, congresista. Si me permite hacerle dos interrogantes. En su opinión, ¿existe responsabilidad del Consejo Directivo de Proinversión presidido por el ministro Castilla por su deficiente indagación de verificar el conflicto de intereses que presentó el estudio del MAR que asesoró a la empresa Odebrecht y era a la vez consultor del comité de selección en el proyecto de gasoducto? ¿Puede responder, por favor? Gracias, señor presidente. Yo creo que los profesionales y las empresas que tenían conflicto de interés en el momento de suscribir los contratos debieron declarar que tenían conflicto de interés. Por ejemplo, durante toda mi gestión, yo nunca supe de que el estudio Delmar Ugarte tenía conflicto de interés, porque no lo había declarado en el momento que se suscribieron los contratos de servicio. Usted señaló que la incorporación del poliducto para transporte de líquidos no era viable ni sostenible en el tiempo, porque no había líquidos. Sin embargo, el proyecto de su incorporación continuó. ¿Ello no resultó perjudicial para el Estado? Una pregunta. Y adicional, ¿quiénes son los responsables de esta decisión y ejecución? Gracias, señor presidente. Realmente el proyecto de gasoducto subperuano no tiene un ducto de líquidos. El proyecto, en la parte de mejoras a la seguridad energética, en las redundancias al ducto actual de TGP, ahí sí tiene un ducto de líquidos de 24 y solamente el tramo B. El resto del proyecto no incorpora un poliducto. Gracias. ¿Algún congresista que tenga el uso de la palabra? No habiendo más participación de los señores congresistas, agradecemos al señor Lecarnaque Molina por su presentación y lo invitamos a dejar la sala cuando lo considere pertinente. Consulto la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Aprobado. No existiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, siendo las 7:03 de la noche del día miércoles 15 de febrero de 2017. Muchas gracias, señores congresistas.